Bienvenidos a Argumentos Incómodos, un podcast donde ustedes y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y vamos a continuar. Buenas noches. Hola, buenas noches, y aquí seguimos. Ayuda, me tienen secuestrado. Vamos a empezar a continuar con la parte de perfilación criminal para el asesino en serie. En el tema de Perfilación criminal para el asesino en serie. territorialidad. Que es lo que Bueno, vamos a continuar. Sí, vamos. Me decías que tienes algunas dudas, Felipe. Bueno, más que nada nos quedamos porque sí quería como ya después de lo que el cuestionamiento que te hacía del lugar que eligen, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me decías que más allá de que, bueno, tener una acercamiento, bueno, cercanía del lugar, o sea, el lugar puede ser seleccionado dentro de un radio de 2 kilómetros. Ajá. Lo que yo te decía era de que también pues no es difícil, ¿no? Como que llegar a comprender que una persona seleccione un lugar aislado. Ajá. O sea, como remoto, inclusive marginado, donde sea poca la vigilancia, el tránsito incluso, pero para ellos sigue siendo familiar, ¿no? Porque ya sea que ellos, durante esta planeación puedan estar buscando lugares, ya sea para enterrar a la víctima, o inclusive como tú también lo decías, como que ni siquiera enterrarla, ¿no? Nada más irla a tirar como objeto, que sea como sea, y se convierte en ese momento, pues, en la escena del crimen, que no tiene nada que ver. O sea, al final de cuentas, la única relación tendría es la familiaridad que tiene el asesino de haberla seleccionado para no ser descubierto. Es que mira, en la zona geográfica que eligen los asesinos en serie, tiene que ver con qué tan cómodos se sienten. Pero la comodidad es en función de la seguridad, como tú bien mencionas. La familiaridad. Tienen conocimiento de los lugares, tienen conocimiento de los alrededores, incluso pueden tener conocimientos de las víctimas potenciales que pueden ser para ellos. O sea, y aquí sí va a depender mucho del asesino, pero sí todo va en función de esa sensación de seguridad para no ser capturados o para poder llegar a cometer el acto que ellos desean cometer. En este caso es asesinar, ¿no? Bien importante, hay asesinos en serie, ya lo mencionábamos en la parte pasada, que son asesinos que son itinerantes, o son asesinos que viajeros les dicen. Siguen siendo asesinos en serie, pero aún así ellos se sienten cómodos o seguros en esta itinerancia. O sea, no matan dentro de su radio de 2 kilómetros. Ok, pero no matan dentro de su radio. No, matan fuera. Matan fuera, pero en ese fuera es porque se sienten cómodos. Sí, el lugar que visitan obviamente también es familiar, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, pudiera ser de que, como de ejemplos, ¿no? Oficios que usualmente pues viajan mucho son personas en el ámbito comercial, que van a ver clientes y esas situaciones, pero al final de cuentas a lo mejor la primera visita pues sí es un lugar que no es familiar, no es cómodo para ellos. Sin embargo, esta periodicidad de visita los va contemplando como familiares. Exacto. Porque ellos también van en este contexto de planeación no activa. Si quieres, lo dividimos por ahí, donde la planeación activa yo lo contemplaría decir, bueno, ya tengo a mi víctima y voy a planificar lugares o voy a buscar lugares, ¿no? Pero puede ser una planeación pasiva donde dices, bueno, no tengo este contexto, pero como estoy viajando y puede ser una zona prolífera para encontrar algo o hacer algo, pues obviamente empiezan a familiarizarse con lugares, ojo, solitarios, poco vigilados, poco transitados, inclusive pues marginados, colonias que pues vamos, todo mundo no es ajeno a lugares donde de repente no ajeno a nuestros contextos, decir, oye, este lugar como que pues pueden aquí hasta burla, en plan de sátira, decir, ay, aquí vienen a enterrar cadáveres y son, vamos, ¿cómo se dice? Solares baldíos, calles poco iluminadas, calles que a lo mejor no son transitables porque no hay una infraestructura vial idónea para que transiten. Entonces se van haciendo, inclusive dentro de zonas poblacionales entre colonias, hay sectores donde pues, de repente dices, bueno, o puntos donde dices, oye, pues ahí solamente en la mañana transitan o en la noche ya nadie transita, porque la verdad para cruzar esa parte tienes que casi traer un jeep, ¿no? Entonces son lugares que son propicios, que ellos son identificables, que lo hacen familiares y seguros para ellos. De hecho, mira, pasa mucho, va a depender del contexto cultural y social. Y con esto me refiero, por ejemplo,
a los asesinos en serie, por ejemplo, de Estados Unidos, la geografía de Estados Unidos se presta más a este tipo de situaciones porque tiene una zona geográfica con terrenos más vastos en este caso. Bueno, su zona organizacional es diferente a la de nosotros. Sí, entonces tan sencillo como que vas a una casa y luego para cruzar a un condado pasas por un bosque o pasas por un desierto. Entonces es de una forma más sencilla. Ahora, hay asesinos en serie que cuando matan, al no dejar rastros, por ejemplo, no dejan el cuerpo a la vista. Es decir, no nada más sabes que desapareció alguien, no que se murió o que lo mataron, ¿no? Entonces va a depender mucho del asesino en serie, y dos, qué tan seguro se siente en esa área, porque pues es una de las principales cosas, la sensación de seguridad que tienen al momento de cometer los crímenes. Esa es la principal, la seguridad, y qué tan familiar se sienten en el lugar. Sí, al final de cuentas la seguridad la crea el asesino en qué tantas visitas, qué tanta como... Porque él hace este plan, es lo que te digo, esta planeación a lo mejor puede ser activa o la pasiva, es decir, ir buscando nuevos lugares, porque pues, vamos, si es el caso que tú me decías de este señor casado que iba a enterrar a un sitio, pues, las mujeres y otras las tiraba al río, pues bueno, ya dependerá de la situación, ¿no? Pero si ellos eligen un lugar aislado, donde ellos se sienten seguros de que ahí no va a pasar nada, y ahí repiten esta situación de esconder o algo, este punto, pues bueno, ¿no? Pero personas donde a lo mejor, como estos peregrinos, estos rutinarios, donde tienen uno, luego el otro, pues tienen que estar buscando, tienen que estar en esta dinámica de estar buscando nuevos lugares, porque pues obviamente bajo su rutina pero se los permite su profesión, efectivamente, sus ya actividades, ¿no? O sea, efectivamente. Por ejemplo, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov en Rusia, él mataba niños, y él era, bueno, cuando él empezó a matar, él era vendedor, trabajaba por una empresa y pues vendía en varios estados, ¿no? Entonces él viajaba mucho en tren. Y en el periodo en el que Chikatilo mataba gente, estaba un periodo de hambruna en Rusia. Había niños huérfanos en las paradas de trenes pidiendo comida, y les ofrecía dulces, y los llevaba a una cabaña y los mataba, los violaba y los mataba. Bueno, no los violaba con es el órgano sexual. Con el órgano sexual, sino había una penetración simbólica, exactamente. Y entonces a él le permitía ese viaje o esa actividad, pues matar gente en diferentes... No, y le favorecían el contexto social, ¿no? Como tú dices, esta hambruna, pues también, pues vamos, imaginemos un momento, Estados Unidos vivió también un proceso de hambruna, donde vendían niños, pues imagínate cuántos no niños que a lo mejor en su momento pues, vivieron, que por cuestiones de esta hambruna, pues desaparecieron y nadie dijo nada. Entonces también es como que medio tétrico, pero a la vez como interesante contemplar esos contextos. Sí, va a depender del contexto del asesino, por supuesto, pero siempre tomando en cuenta que haya cierta seguridad para él. O sea, y digo, también tomando en cuenta que de repente también, si ellos también buscan, a lo mejor ya no les emociona tanto estar ahí. Exacto. Pues, migran. Que empiezan a buscar otro coto de casa, pero ahí es cuando ya se empiezan a dar a notar, o de alguna forma. O sea, ya es como que se confían y ya encienden un foco rojo en las autoridades para decir... Y si ellos lo detectan previamente, pues nada más se retiran del lugar y... Ajá, exactamente. Así es. Bueno, pues bueno, y hablábamos, la idea general es que un violador o un asesino en serie actúa en lugares en los que se siente cómodo porque le ofrecen seguridad. Exacto. Y esto puede ocurrir, desde luego, que con el tiempo, la ansiedad, la presión o la confianza hagan algo más atrevido y negligente que deteriore su modus operandi. O su seguridad. Sí, exactamente, que cambien la forma, pero por varias de estas razones, ¿no? Otra de las cosas que se toman en cuenta para establecer un perfil, y es una de las más importantes, es la victimología. ¿Vale? Se toma en consideración, además de todo lo que ya hablamos, especialistas forenses, policías, escena del crimen, se examinan el modus operandi, la firma, contexto situacional y geográfico del crimen, y la victimología. Es el punto.
es una de las cosas más importantes, porque al fin y al cabo las víctimas constituyen la razón última del asesino en serie. Okay. Este asesino pues anhela algo de estas víctimas, le permiten convertirse en ese alguien mucho más poderoso, al tiempo que le proporcionan placer sexual o desahogo de la ira o ansiada venganza que puedan llegar a sentir con alguien que antes los dañó, o incluso dinero, como la Mataviejitas, mataba pero aparte les robaba. Okay. Esta parte de estudio es muy importante porque enseña lo que busca el asesino. O lo que encontró el asesino en esta persona. Exactamente. Es decir, el para qué o el por qué de sus acciones homicidas. Puede que algo le llamó la atención de la víctima, como su estilo de vida, sus relaciones. Algo muy absurdo como es eso. Sí. Sus relaciones interpersonales, su salud mental y física, sus actividades rutinarias. O sea, ¿qué significa esta víctima para el asesino? Okay. Algunas víctimas... decíamos también en el periodo pasado, el capítulo pasado, tienen riesgo muy elevado. Hablábamos de las prostitutas, las mujeres. Bueno, las prostitutas o estos como grupos vulnerables, si quiero retomar el término de otras ciencias o materias, pues no va vinculado como tal a su personalidad, o no es como una característica propiamente, sino su vulnerabilidad de ser como, por ejemplo, lo que decíamos los traileros, de que de repente, pues bueno, o sea, vamos, se supondría que pues tú nada más eres vulnerable en ese momento porque pues nada más vas, tienes sexo, y te regresas. Estás vulnerable, pero por actividad. O sea, también, de repente, pues imagínate, se supone que vas a satisfacer sexualmente a una persona y de repente no tanto, sino es satisfacer otra situación donde tú voluntariamente no es que te pongas en una situación vulnerable, sino que bajas tus... Sí, pero al final del día estás en ese contexto situacional en el que... Exacto, por la actividad que realizas. Por ejemplo, los niños también son personas vulnerables. La Mataviejitas, pues las viejitas, ¿no? O sea, su situación vulnerable de física y lo que tú quieras. Entonces, pues creo que eso se cuece aparte de un contexto como lo estamos hablando. Vamos, podría ser víctima, sí, está dentro de la victimología, pero pues no es lo mismo decir la mataron por su personalidad, la mataron por estas características que no tienen nada de vulnerabilidad, a una persona por vulnerabilidad que a lo mejor puede ser un odio, ¿no? Decir, bueno, pues una prostituta, no sé, algo pasó. Pero es que depende, insisto, todo esto depende del asesino, o sea, depende del asesino, todo. La Mataviejitas, por los estudios que hizo la doctora Ostrowski, sí hablaba de una parte en la que sí generó cierto odio a su madre, entonces sí pues mataba gente pues que de esa edad, de la edad adulta, de la tercera edad, porque sí tenía esa condición de que su madre pudiera tener esa edad, o sea, sí estaba de alguna manera simbolizando el asesinar a su mamá. O sea, en cada asesinato mataba a su mamá simbolizando. Sí, pero aparte digo, también tomamos en cuenta que, como dices, eran vulnerables y aparte les robaba. O sea, sí, exacto. O sea, es que, por ejemplo, también, vamos, tenemos en este tema como las líneas muy delgadas, donde, por ejemplo, no sé, son grupos vulnerables. O sea, vamos, no estás matando a jóvenes de entre 20 y 40 años, bueno, juventud de que tienes la fuerza de todo, a unas personas que la verdad no saben defenderse. O sea, como que grupo vulnerable es la facilidad con que por su edad, por su actividad, lo que tú quieras, son más vulnerables a ser asesinados, ¿no? Sí, pero aún así, digo, el asesino en serie no es que elijas, depende del asesino, pero no es que elijas siempre la persona por esa razón. Exacto, o sea, sino que, por ejemplo, y te quiero invitar a ti a que hablemos de Andrei Chikatilo, el asesino de Rusia, porque él sí tenía unas cosas también muy interesantes, digo, tristes, pero muy interesantes de análisis, porque él mataba niños, en parte porque sí eran vulnerables, pero él descubrió accidentalmente esa excitación por los niños. ¿Qué accidentalmente? ¿Verdad? Digo accidentalmente porque descubrió que haciendo daño a los niños tenía una eyaculación, una erección o un orgasmo, pero haciéndoles daño, o sea, golpeándolos o no penetrándolos, golpeándolos. Entonces fue como que dijo, cabrón, como que esto... y como él tenía de joven problemas de erección, cuando pudo tener una eyaculación, una erección de adulto con un niño mientras lo maltrataba. ¿Cuál fue su antecedente primario?
El antecedente que tuvo, él creció en una Rusia, creo. Sí, pero en 1940, los bolcheviques fueron después, ¿verdad? Es que cuando viene la revolución rusa. Fue después de la segunda, fue antes de la segunda. Durante, más o menos, o sea, Sí, porque todavía el ejército, ves que la liberación de Alemania todavía está dentro del contexto revolucionario. Pero, sí, no, o sea, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que había mucha hambruna en Rusia. Ajá. Y había momentos, bueno, se dice, digo, no me consta, pero sí se dice en muchas fuentes que en las estepas donde él vivía, o sea, en el campo, sí, más al sur, no había comida, literal. Sí. O sea, y las mamás les decían a los niños, hijos, no se vayan porque la gente si veía un niño solo se lo comían, literal. Lo atrapaban, lo cocinaban y se lo comían. Y se dice que a su hermano se lo comieron, lo mataron y se lo comieron. Y él se quedó así como de, no mames, qué pedo, o sea. Y cuando él fue creciendo, les digo, ya que era un adolescente, tenía problemas de disfunción eréctil. Entonces se burlaban de él cuando era un adolescente, las chavas. Sí, decían que era un pinche impotente, los güeyes pues también, y pues el güey así como que empezó ahí a... Pero la impotencia que él tenía la impotencia sexual, ¿deviene de haber visto a su hermano, de haber visto el asesinato de su hermano? No, pero digo, tiene parte que ver, o sea, tiene que a lo mejor, digo, insisto, todo esto son cuestiones de axiomas, pero tiene que ver por el hecho de que a lo mejor él elegía niños para satisfacerse. Pero ¿cuál fue el antecedente primario que te preguntaba? Es cómo él descubre esto, o sea, vamos, porque por ejemplo, o sea, me hace muy extraño de repente de que él le pegue, o sea, vamos, a lo mejor una mano. No, él era, en ese momento él era profesor como de primaria. Y le dio un reglazo al niño y de repente. No, Ay, el maestro se mojó. Empujó una niña por las escaleras y la niña se dio en la madre. Y el güey como que se emocionó por haberla lastimada y se eyaculó. Wow. O sea, entonces como que dijo, cabrón. Y como él tenía problemas de disfunción eréctil, pues era muy difícil que él alcanzara un orgasmo. O sea, que la próxima, o sea, el otro niño, o sea, para seguir experimentando, subió o sea, sí. Aventó otro niño o subió a un nivel más arriba para ver qué tanta. Sí, o sea, él empezó a experimentar haciéndoles daño a los niños. Ajá. Hasta el extremo de matarlos. Sí, exactamente. Y ya empezó a matar niños y eso le excitaba. Y no los penetraba con el pene. O sea, sí, lo que me decía, simbólicamente, es que, por ejemplo, esa es la evolución que tú dices, ¿no? O sea, la evolución de un asesino donde, por ejemplo, avienta a la niña de las escaleras, vamos, muere o no muere, pues se lesiona, ¿no? Siente placer. Ajá. Entonces de repente, imagínate, ese fue el antecedente primero que yo digo, ¿no? Primario. Pero después ves que el último de sus víctimas literalmente está muerto, penetrado con X cosa, o sea, ya llega de la simple haber empujado a una niña de las escaleras a incluso penetrarlo y matarlo. O sea, la evolución que tuvo, ¿no? Uh-huh. Ahora, una cosa es ver una cosa es aventarlo, otra cosa es penetrarlo y asesinarlo. Pero había más agresiones, o sea, inclusive previo a asesinarlos y penetrarlos, sentía satisfacción de verlos. Los estrangulaba, o sea, había estrangulación aparte, sí. o sea, casi él dijo. Es que él los estrangulaba o los acuchillaba, o sea, él no tenía un modus operandi en decir a todos los estrangulaba. Exacto, eso es lo que vemos. Pero su modus operandi sí era hacerles daño, o sea, hacerles daño sí era. Inclusive también en cómo deshacerse del cuerpo, cómo los enterraba. No, él sí los dejaba tirados en el bosque, pero él les sacaba los ojos, literal. Los abría, les sacaba las tripas, pero como que jugueteaba, ¿no? Como que jugueteaba con los órganos, y luego se masturbaba ya en el cuerpo. O sea, ya. O sea, sentía placer, había una eyaculación durante el proceso. Sí. Y todavía después tenía, o sea, wow. Y después con una varita de madera agarraba su semen y se lo metía a los niños por las cavidades, o sea, por la vagina, por el ano. Ok. O sea, todavía había un proceso post-mortem, o sea, todavía una situación. Sí. Wow.
¿Y cómo lo encontraron? O sea, ¿cómo lo localizaron? O sea, pues ya, es que fíjate que ¿él cuándo muere o cómo? O sea, vamos. Él lo mata el gobierno ruso, o sea, pero ya el gobierno ya cuando lo ruso... descubren, claro. Okay. Sí, pero la verdad no recuerdo tampoco cuál es la verdad la evolución del gobierno ruso. Es que llega un momento la URSS. Es que pasa un momento en el que decían que en su país socialista no existían los asesinos, o sea, era como una utopía que funcionaba. Sí, claro. Entonces, cuando empezaron niños, pues decían esto no puede ser, entonces no hacían investigaciones al respecto. Hay un libro que se llama el niño 41, el niño 44. Creo que sí ubico. Hay una novela, esa es una novela, pero basada en este asesino. Y hay una película también basada en ese asesino. Es que no sé por qué me suena, pero habla del proceso de investigación que se siguió para capturarlo. En los trenes. Ajá. Creo que no la protagoniza la chica esta que salió un dragón en... La chica del dragón tatuado. No es solo película. Ah, ok, perfecto. Bueno, no importa. Pero entonces, ahora, volviendo, bueno, en este tema, ¿era homosexual? ¿O tenía tendencias homosexuales o algo así? Porque, bueno, vamos. No, pues era pedófilo. Era pedófilo nada más. Sí, está, digo, ya que hablemos a fondo de él. Ya ok. Lo voy a tener que leer. Sí. Dicen que está chido, no, yo tampoco lo he leído, pero sí sé que hay un libro al respecto. Sí, porque me imagino, o sea, volvemos al punto, ¿no? De repente, lo que yo te comentaba en el primer capítulo, pues, está bien, o sea, asesinas a una persona, pero ya mutilar el cuerpo, sí. O sea, y luego todavía, o sea, vamos, eso ya es como para mí un nivel es súper, ya pesa, vamos, no es como me da miedo, pero sí como, pues, repugnancia, ¿no? Como de, tú ya no perteneces a esta realidad social en un contexto normal, entre comillas, normalizado, sin peyorativo de que tú no eres normal, ¿no? Dentro de un contexto a medio ambiente sano. 1, de un menor de edad, y 2, el cuerpo de un menor. Sí, no, a mí también el aspecto de los niños sí me da. Sí, es como muy... Sí. Sacrosanto, diría. Y a mí en lo particular sí me perturba mucho toda la parte de los niños y no sé, no puedo, sí. No me niego a investigar, o sea, la verdad sí me llama. No. En este contexto, como te digo. No me refiero a que, no, tampoco, pero sí son cosas que a mí. Ajá. Pero bueno. Sí, volvemos a la victimización. Y bueno, entre otras cosas. Victimología, perdón. Entre otras cosas, como la victimología, se hacen análisis de vinculación donde se revisan fotografías de la escena de crimen, fotografías de autopsias, declaraciones juradas, informes, fuentes de información. O sea, ya decíamos en el modo en que fueron cometidos los crímenes, las circunstancias de los crímenes, el tiempo, el lugar y la victimología. Digo, esto que mencionamos aquí, que estamos platicando, pues es una parte muy pequeñita de toda una investigación que se hace de un crimen, o sea, y muy en particular de un crimen cometido por un asesino en serie. Bueno, ya casi para terminar, quería compartirles esto porque pues, si bien nos pudiera llegar a parecer interesante el cómo se desarrollan los crímenes, o cómo es la antesala o el background de un asesino en serie en particular, cómo fue su hoja de vida, todos estos patrones, es bien importante identificar dentro de la criminología cosas que a veces vemos en las películas y que escuchamos en algún programa y que en la vida real pues es completamente diferente, que ya lo hemos mencionado. Sí, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Sí es completamente diferente y sabemos que pues que de una u otra forma, si bien la ficción tiene esas dosis de realidad, o es diría este autor Andrés Neumann, escritor argentino, es una especie de lupa, una lupa de aumento para ver la realidad de alguna forma, o darnos cuenta de algunas cosas, pues si bien en esta parte de los crímenes o de los asesinos en serie, pues sí hay todavía muchas cosas sesgadas en función pues de la fantasía, ¿no? Fíjate que hace poquito el partido, bueno, no me quiero meter en temas electorales, pero hace poquito el Partido Verde, si mal no recuerdo, puso en la Plaza del Carmen
los que viven en Santurce sabrán, hicieron como una aplicación de arte urbano, no sé exactamente, no recuerdo cómo se le conoce el término técnico, pero donde ponían ahí un maniquí, medio pintado, medio raro, y con audios de pues testimonios, ¿no? De tanto de víctimas como de familiares que pues, lamentablemente por cuestiones de estos delitos, pues ya la persona ya no vive, pero pues ya sabes, ¿no? Testimonios reales, testimonios de familiares, pero quiero como tú dices, ¿no? De repente somos tan alejados de esos contextos que tal vez la literatura propiamente dicha no sea como el mejor vínculo. O sea, a lo mejor sí hay libros que de repente pueden ser escritos por personas que tuvieron en primera mano esta información y que lo transmiten, ¿no? O sea, que gracias a la literatura, estamos criticando mucho la romantización de Hollywood, de la televisión propiamente dicha, de la literatura, pero creo que más que otras cosas, gracias a ello nos creamos el interés. Entonces, la crítica que pues en todo caso pudiéramos tener ahorita es de que dentro de los contextos electorales que estamos viendo ahorita, pues toman estos temas que los llevan a contextos que pues fueran, ¿no? O sea, estos que creo yo que deben de quedar siempre en estos contextos técnicos, en esos contextos científicos, porque pues, ¿qué más que ellos, no? Porque de repente llegamos a un punto donde, sí, puede pasar esto y basados en la romantización, nos hacemos chaquetas mentales. Pues, más bien, fíjate que sí estoy de acuerdo contigo. Con dos cosas. La primera es el arte como tal, o sea, la literatura en este caso, el cine, que también es un arte al final del día. El arte, ese acercamiento o esa aproximación a la realidad de alguna forma. No tan real, pero... No digo, pero de alguna forma. Y eso la verdad es que es bueno hasta cierto punto. Pero la otra es que también es lo que debería ser, digo, no por deber, pero sí lo que debería ser para cada quien, ¿no? Es tener ese criterio de darte cuenta qué es lo que no es real y qué es lo que sí. Perdón, me refiero al criterio porque digo, nosotros no nos dedicamos a esto. Entonces, de alguna forma tenemos una aproximación al tema a través de contexto, bueno, de documentación científica. Sin embargo, me queda claro que a veces las personas que sí se dedican a esto no tienen la investigación adecuada pero no porque a lo mejor no puedan, porque hay muchos profesionales de la salud mental y hay criminólogos incluso que tienen muy sesgado este conocimiento. Y te lo digo no porque te lo digo porque estaba escuchando un podcast de un criminólogo que sí es una eminencia aquí en México, se llama Aurelio Coronado. Él tiene un podcast de criminología y él da conferencias, da maestría, tiene una maestría en criminología y perfilación criminal y no sé qué. Y él habla mucho de esto, él habla precisamente de cómo el sesgo del conocimiento que hay aquí en México, y no solamente en México, en Latinoamérica, hace que tengamos criterios pues que no son reales, o sea, vaya muy subjetivos y muy basados en investigaciones que se hicieron a principios de los 60s o mucho muy recientes, antes. ¿no? Al final de cuentas México sí. Y sin tomar en cuenta, por ejemplo, ya toda la ciencia forense como tal, como disciplina, que ya sabemos que hay muchas cosas ya nuevas, ya más novedosas, sino tomando en cuenta más bien toda la parte romántica, para establecer un perfil. Entonces, pues sí, esa es una de las cosas que entre comillas, o sea, están bien, o sea, te ayuda a acercarte a la realidad. Sí, o sea, es el primer acercamiento a un interés, ¿no? O sea, ya automáticamente la captación, pero quedarte solamente ahí. Y no estar investigando este problema de romantizar un tema. Digo, y no tienes, si no te interesa, el tema nada más te pasa. Claro, puede también. No pasa nada. Sí, exacto. Pero si te dedicas a esto, o sea, si te dedicas realmente, digo, a alguna autoridad, o alguna persona que sí se dedica a resolver realmente crímenes, pues ahí sí, pues sí, obviamente requieres de una preparación adicional, nada más de todo esto, ¿no?
porque al final del día también lo mencionamos, pues los asesinos en serie pues son un tipo de violencia. Exacto. O sea, que hay. Social, o sea, no es solamente para una persona, sino sí, es una cuestión social, es una representación de la sociedad, ¿no? Así como en México los sicarios, así como en México el narcotráfico, o sea, al final del día es una representación de algo. Que fíjate que es extraño, pero quieras o no, en México también hay, te va a escuchar muy estúpido lo que voy a decir, pero como hay producción, hay un consumo o producción de la narcocultura. Sí, es igual que allá en Estados Unidos los vecinos. Exacto, en Estados Unidos el tema de asesinos seriales también es como que se ha vuelto como muy cultural. Sí. Que en México, reitero, es algo muy estúpido lo que voy a decir, pero que no se ha consumido realmente y hay. O sea, ciertamente dentro de las ciudades más grandes y importantes de México, como puede ser Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, hay asesinos en serie, hay temas importantes con las matarquitas, que da para más. Claro. Es extraño que la gente no haya consumido estos temas, los narcos. A mi consideración, creo yo que los asesinos en serie da más. Sí, claro. O sea, da más de impresión y de interés, porque, ojo, el asesino serial, en muchos, bueno, puedo asegurarlo, uno de sus principales víctimas, no solamente es la mayoritariamente como grupo vulnerable que estamos viendo, son las mujeres. Entonces, pues, hay que tema y pues adelante. O sea, ¿de dónde podemos cortar? Totalmente de acuerdo. Pues bueno. ¿Otra hora? No, fíjate que llevamos media hora. Excelente. Pero, pues, bueno, llenamos por lo menos por lo menos media hora. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron de este episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, un me gusta en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, y en YouTube denle la campanita que les avise cuando llegue el próximo video. Compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo, y pueden escribir argumentosincómodospodcast@gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.